titulada ¿Qué parte escoge usted? ¿Me das un poquito más de audio, por favor? ¿Qué parte escoge usted? Y nuevamente leo esa porción que dice Lucas 10:42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay algo muy importante dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Él anduvo, sobre todo en su ministerio, durante 3 largos años. Y digo 3 largos años porque solamente eso fue lo suficiente para Él, para que hasta nuestros días nosotros hayamos sido alcanzados a través del Evangelio que ha pasado de generación en generación hasta que nosotros también hemos sido alcanzados. Pero en esa etapa de sus 3 años de ministerio, Él compartió el mensaje y también compartió el reino de su Padre, y también anduvo aquí en la tierra haciendo grandes prodigios entre la gente. Y esto lo podemos ver nosotros claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 37, que nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué tan importante era que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio anduviera recorriendo todas las ciudades y aldeas? Si esto lo contextualizamos en nuestros tiempos, desafortunadamente ahorita hay muchos pastores, hay otros que se autonombran profetas, hay otros que se autonombran apóstoles, que no tengo nada en contra de ellos, pero que desde mi punto de vista, pues no son ni apóstoles ni son profetas. Simplemente el Señor ha encomendado la tarea de que todos seamos obispos o seamos pastores o ancianos bíblicamente, pero no lo otro. Pero aquí lo importante es cuántos de ellos o cuántos de nosotros hacemos lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice que recorría las ciudades y las aldeas. ¿Cuál era el propósito de que nuestro Señor Jesucristo hacía esto? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando. Usted todos los días sale, camina de un lado a otro, entre su casa, entre que va al mandado, entre que va al trabajo. ¿Cuánto de ello enseña de parte de nuestro Señor Jesucristo? Y luego dice, y predicando el evangelio del reino. Nuestro evangelio es buenas nuevas, pero esas buenas nuevas es anunciar ese reino que viene, pero que es eterno, ese reino. Y además, nuestro Señor Jesucristo decía, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús en ningún momento vino a causar un mal, en ningún momento vino a causar un daño, ni incluso vino a sublevar al pueblo en contra del gobierno romano, quien en ese entonces los tenía en opresión. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si nuestro Señor Jesucristo anduviera en estos tiempos, deambulando por las calles, en este sentido, como dice Mateo 9:35, enseñando, compartiendo el reino, sanando y todo ello, pero al llegar al versículo 36, yo creo que nos mire en la misma situación, en el mismo marco, que nosotros estamos como esas ovejas desamparadas, que estamos dispersos porque no tenemos pastor. Vea cómo está la sociedad en nuestros tiempos. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué es lo que hace? Premeditadamente uno busca siempre hacer el mal. Uno no se detiene para hacer el mal, sino al contrario, uno corre. Así deberíamos de hacer como lo hizo David en frente del gigante Goliat, correr a la línea de batalla, pero para hacer las cosas de Dios. Y no habilidosos para hacer las cosas que no edifican, que no convienen. Pero escuche esto. Podemos entender claramente, y no era nada raro, que Jesús de pronto se haya encontrado con estas anfitrionas. Y me refiero a anfitrionas porque usted hace un momento leyó el pasaje de Lucas 10, del 38 al 42, donde se mencionan a 2 hermanas, 2 mujeres. ¿Qué tan importante era el ministerio de las mujeres? Y que hoy en día también es tan importante el ministerio de las mujeres dentro de las iglesias.
Hay muchas iglesias, y yo creo que la mayoría de las iglesias, que son más mujeres que varones. Por eso juegan un papel importante. Porque las mujeres sostienen parte del ministerio. Son usadas por Dios para sostener el ministerio. Y usted se dará cuenta también que dentro del ministerio de su Señor Jesucristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, las mujeres sostenían el ministerio también. Y si se va al libro de los Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que cuando oraban estaban en la casa de María, porque había varias Marías, pero lo importante es que estaban orando, y siempre va a salir y va a reflejar que siempre son las mujeres. ¿Qué tan importante es esto? Así que, hermanas mujeres, yo las felicito el día de ayer porque estuvieron ahí. Eso es importante. Es algo que nos hace falta a los varones. Estar inmiscuidos en los ministerios verdaderamente. Pero muchas veces anteponemos nuestras propias cargas, nuestros propios trabajos y tantas otras cosas que nos hace que nos distraigamos del verdadero ministerio de servicio al Señor. Bueno, estas anfitrionas nos lo dice ahí claramente que se encontraron con Jesús, pero Jesús, como les dije en principio, Jesús siempre andaba en el camino. Por eso, si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que cuando comenzaron la enseñanza de Jesús, se les nombraba los del camino, o los de ese camino, pero refiriéndose no tanto hacia la persona de Jesús, sino a la enseñanza de Jesús, porque Jesús es el camino. Pero Jesús dice que estaba yendo del camino. Si usted lee Lucas 10:38, dice, aconteció que yendo de camino. Jesús siempre va a ser una persona que anda en movimiento. La palabra de Dios es palabra activa que está en movimiento. ¿Y cómo está usted? ¿O cómo estoy yo? ¿Estamos en movimiento? ¿O estamos inactivos, sentados y echamos raíces? ¿No nos movemos? ¿No participamos? No sé cómo está nuestra vida. Pero lo importante es que Jesús se encontró con estas mujeres, dice, yendo de camino. Y aquí viene la proposición de este mensaje. Jesús va a llegar de imprevisto a tu casa. O en otro sentido, Jesús va a llegar de imprevisto a tu vida. A tu vida. Y yo te preguntaría, ¿qué parte escoges tú en tu persona? Por lo regular, ¿estar con Dios o estar separado de Él? Y muchas veces estamos separados de Él por las situaciones de la misma vida. Oyes, vas a ir, no, es que fíjate que no puedo, es que me salió esto, es que me está sucediendo esto. Siempre vamos a anteponer muchas excusas, muchas situaciones. Es como esas personas que Jesús invitó y uno dijo, no, primero ve, deja que vaya en tierra a mis padres. Siempre vamos a anteponer cosas, hermanos. Esto nos debe hacer pensar que necesitamos estar preparados porque Él va a llegar de improviso a tu vida. ¿Y cómo nos va a encontrar? Entonces, la parte que escoge una de la otra, usted se va a dar cuenta en el desarrollo de este mensaje que hay un gran abismo, un gran contraste entre una y la otra. Así como lo dice la palabra en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Para algunos muy arraigado, muy puesto, muy estable, pero en el mundo. Lo ideal sería que nuestro corazón esté puesto en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. ¿Dónde está nuestro corazón? Desafortunadamente, algunos buscan las cuestiones terrenales, las cuestiones materiales que son perecederas. Y esto no tiene trascendencia. Delante de Dios no va a tener importancia. No va a decir cuántos millones hiciste allá en la tierra. Te va a preguntar algo más importante. Algo más importante. ¿Cómo estuvo tu relación con Él? ¿Cuánto compartiste del reino de Dios, aquel que lo miraste deambulando por la vida? Yo creo que eso es lo que te va a preguntar antes que preguntarte qué tantos bienes pudiste hacer aquí en la tierra. Y esto me lleva entonces únicamente a mis dos puntos, hermanos. El primero de ellos, ¿qué escogió Marta? ¿Qué escogió Marta? Vamos a mirar en este desarrollo. Yo sé que todos hemos recibido visitas inesperadas. Todos. Y al recibir una visita inesperada, lo primero a veces que les preguntamos, según a la hora que lleguen, ¿qué van a querer desayunar o qué van a querer comer? Eso es simplemente para plantear a ver cuánto tiempo se van a quedar en casa, qué es lo que tengo que preparar, cómo atenderlos. A veces uno piensa de esa manera para poder
disipar y saber hacia dónde va a ir la visita, en un día, en horas o en tiempo indefinido, ¿no? Bueno, para nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta que Él, su ministerio estuvo en el camino, pero también cuando usted lee la palabra de Dios se dará cuenta que Jesús visitó muchas casas. Yo estaba medio revisando, por ahí yo encontré que Él visitó entre 8 y 12 casas. Usted si recuerda, visitó la casa de Zaqueo el publicano, aquel que estaba arriba del arbolito, ¿no? Y porque era un hombre bajito, se subió con la finalidad de ver a Jesús. Yo me imagino que la multitud siempre estaba esperando a Jesús. Este varón se subió al árbol y miró a Jesús, y Jesús le dijo: baja de ahí porque voy a ir a tu casa. ¿A quién más visitó Jesús? A Jairo, cuando fue y resucitó a su hija, y con autoridad le habló y la levantó cuando ya estaba muerta. ¿A quién más visitó Jesús en su casa? A Pedro, cuando fue y sanó a su suegra. También hay otro fariseo llamado Leví que también lo visitó en casa. También en cierta ocasión Jesús está en una casa, ahí compartiéndola adentro, y la gente estaba afuera. Imagino que no permitían de esas veces que uno quiere abrir camino entre la multitud, pero la gente está tan agapada ahí que no te da ese espacio. Y dice que llevaron a un hombre paralítico, quitaron el techo y bajaron al hombre. ¿Y saben qué es lo más importante? Que Jesús no vio la fe del paralítico, Jesús vio la fe de esos hombres que lo llevaron. Amén. Pero Jesús también ahí visitó esa casa. Ahora, pensemos en ese encuentro que tuvo Jesús con Marta y con María. ¿Fue casualidad o fue imprevisto? Porque escuche cómo lo dice Lucas 10:38, la primera carta. Dice que Jesús entró en una aldea. Jesús siempre estaba de un lado a otro. Jesús entró a una aldea, pero ¿cómo se llamaba esa aldea donde se encontraban Marta y María? Si usted se va al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1, la parte B, nos dice que esa aldea se llamaba Betania, e incluso menciona la aldea de María y de Marta, su hermana. Jesús llegó a ese lugar. Hasta ese lugar llegó, a Betania. Entonces yo quiero pensar que esa visita de nuestro Señor Jesucristo fue imprevista. Por ello Marta dice que cuando le recibió se preocupó. ¿Pero por qué se preocupó Marta? Por quererle atender de la mejor manera, pensando en qué le iba a lo mejor dar de comer. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que estaba pasando con Marta? Que ella no dedujo que en su deseo de servirle estaba descuidando su vida. Estaba descuidando su vida porque estaba tan ocupada haciendo cosas para Jesús, al grado que no tenía tiempo para estar con Jesús tampoco. Y a veces a nosotros nos sucede eso. A veces decimos: no, si es que yo quiero servirle al Señor. Sí, pero a veces nuestros propios afanes nos hacen separarnos del Señor. Hay algunos que están dentro de la iglesia, pero están separados de Jesús. Es como aquellos que crucificaron a Cristo, tan cerca de la cruz, tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Él. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Marta, prácticamente ella estaba descuidando y estaba haciendo a un lado lo más importante porque Jesús estaba ahí. Como lo dice Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella pensaba que estaba haciendo lo correcto, estaba tan preocupada por los quehaceres que a lo mejor dijo: voy a ir a ponerla en mal a María. Por eso se acercó y dijo eso: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? A veces no podemos entender que el Señor le estaba queriendo dar un mensaje a Marta. Marta estaba en sus propias fuerzas. Por eso le llevó a reclamar o a querer exhortar a Jesús como diciéndole: pon orden en esto. Porque no creo que se haya acercado con palabras suaves para decirle: Jesús, ve, estoy tan apurada. Yo creo que fue como un tipo exhortación. Por eso le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana?
¿Cuántas veces nosotros queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me bendigas con esto, pero dámelo de esta forma y de esta manera? Cuando las cosas no son así. El Señor tiene su tiempo. El problema es que nosotros descuidamos la relación con el Señor, como le estaba sucediendo en ese momento a Marta. Entonces aquí podemos ver dos maneras de cómo servir al Señor. Aunque Marta dentro de sí misma pensó que el estilo de servicio de ella era el mejor que el de María. Ella a lo mejor decía, yo estoy al 100% aquí con el maestro. Marta pensando, porque le voy a dar de comer, porque le estoy atendiendo de la mejor manera, ya le arrimé su limonada, lo que estuviera pensando y haciendo. O a lo mejor diciendo, estoy recogiendo la casa, estaba tan tirada para que se mire presentable. Estaba en otras cosas. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado lo mismo? Algunos a veces estamos tan ocupados en los trabajos, en los negocios que estamos a veces ganando dinero, pero el Señor no nos va a preguntar eso, hermanos. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto has generado? No. Sino lo más importante es que prestemos atención a Él. A veces pensamos que el estar con la familia, no, es que estoy cumpliendo, la Biblia dice, o el Señor me dice que primero es mi familia. O a veces si estamos enfermos decimos, bueno, es que yo sí quiero ir al templo, pero no me siento en condiciones. Yo pienso que primero soy yo. ¿Ya? Entonces decidimos nosotros un montón de cosas y las dejamos como nuestra prioridad, pero esto no es lo importante, hermanos. Esto nos hace en realidad olvidarnos totalmente de quién es Jesús en nuestra vida. ¿Cuál sería la otra postura más indicada, la más ideal? Pensemos en que nosotros debemos estar metidos en las actividades de la iglesia, hermanos. Amén. En que usted venga, tome la dirección, ya es tiempo que se levante de la banca, hermano. ¿Cuánto tiempo tienes ahí sentado? ¿Cuánto tiempo tienes ahí y no has querido servirle al Señor? María estaba ahí, dispuesta. Antes que le quitaran las preocupaciones, todas las cosas, estaba ahí dispuesta, queriendo servir. El que tú vengas y hagas una labor dentro de este edificio, mi hermano, es de bendición. Qué tan importante es, mi hermano, que vengas a la velada de oración. Todas las iglesias, su ministerio principal es la oración, hermanos. No, pero nosotros descuidamos la oración. No, es que yo oro en mi casa. No dudo que ores en tu casa, pero la iglesia también debe de concentrarse. Cuando Pedro y Juan fueron sueltos de la cárcel porque los llevaron por compartir el mensaje, la iglesia estaba orando en casa. Hermanos, pero nosotros a veces no queremos. Queremos que todo eso, sabemos que es lo correcto, pero no es indispensable. Así lo creemos. Hermanos, necesitamos entonces cuidar nuestra relación personal con Dios. Necesitamos creer que es indispensable que nosotros leamos su palabra. Y no mecánicamente, por decir, estamos leyendo la Biblia en un año. Y si yo le dijera, levante su mano, ¿cuánto le están leyendo? Sí, qué difícil y qué triste es que el resto no, ¿verdad? Hermanos, no la lea mecánicamente, hay que leerla con meditación. Pensando, ¿quién me va a hablar la Biblia? ¿Qué me va a decir Dios? Se ha dicho por ahí, ¿quieres oír a Dios? Lee la Biblia. ¿Sí? Lee la Biblia. Es tan importante entonces esto, mis hermanos. Y si nosotros lo comparamos entonces, Marta estaba haciendo todas las cosas, tenía al maestro en casa, podía disfrutar de su presencia, pero ¿saben qué? Se olvidó de esa interacción personal con él. Puedo imaginar a lo mejor a Marta dando vueltas de un lado para otro, viendo ahí al maestro. Aquí está el maestro en casa, pero se había olvidado de tener esa interacción personal con él. Su intención era buena, a su propio juicio, pero vemos que su quehacer se volvió una preocupación. Por eso Lucas 10:41 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas.
Yo creo que cuando fue e interrumpió el maestro, que la palabra turbar es como interrumpir de tajo lo que estaba hablando el maestro con María. Por eso le dijo: Marta, afanada y turbada. O sea, estás interrumpiendo. Ya se te cayeron las ollas allá, ya pasaste aquí. Lo único que haces es estar afanada e interrumpiendo con tantas cosas que estás haciendo. ¿Y saben qué es lo que me agrada de parte de nuestro Señor Jesucristo? Es que no la condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la casa. Solo le pidió fijar prioridades. Prioridades, mis hermanos. Y esto me hace pensar en cómo estás administrando tu tiempo, mi hermano. El Señor te dice que priorices en orden qué es más importante. ¿Qué es más importante, hermano? ¿Cómo estás organizando tus tiempos? Yo se los he dicho, cuando yo me fui al seminario, yo lo que empecé a orar: Señor, ayúdame a administrar mis tiempos. Porque entre el trabajo, lo que traigo por fuera, entre las tareas, porque es demasiado leer, y nuestra hermana Rosita ya se dio cuenta cuánto tiene que leer uno cuando se mete a estudiar una materia, nuestro hermano Santiago también. Hermanos, es demasiado leer, demasiadas tareas, que a veces uno dice: ¿cómo le hago para los tiempos? Eso es importante, mis hermanos. Prioriza y enséñate a administrar los tiempos. ¿Qué nos enseña Mateo 6:33? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tienes que priorizar? ¿Las cosas del mundo o las cosas eternas? Las cosas eternas. Entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Eso es lo más importante. ¿Y qué significa esto? Busca la ayuda en primer lugar de Dios. Satura tus pensamientos de Dios, tus deseos de Dios, que Él moldee tu carácter, el anhelo de servirle, de obedecerlo. Creo que esto es lo más importante para nosotros. Amén. Enfáticamente es darle el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida. Esto me lleva a mi segundo punto para saber qué escogió María. Hace un momento nosotros nos dimos cuenta que Marta se quedó muy afanada. Y en más de alguna ocasión a nosotros esto se nos ha quedado como una expresión. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien: Marta, Marta, afanada y turbada? Se ha quedado como un dicho, ¿no? Popular, pero es una palabra que está escrita en la Biblia. Lo has dicho porque has visto a muchas personas que están tan afanadas en el trabajo que se justifican en él mismo, hermanos. Pero, ¿cómo se llamaba la hermana de la afanada? Aunque ya se los dije. Ahí en Lucas 10:39, en la parte A, dice que ella se llamaba María. Y María sí supo priorizar en su vida. Esto es lo importante. Ella sí supo priorizar en su vida. Quiero pensar que ella vio llegar a Jesús y sin preocuparse hizo lo que el pasaje nos dice en la segunda parte: sentándose a los pies de Jesús. Yo no sé si las dos vieron entrar al maestro o ella venía entrando del patio, no sé, estas son alucinaciones propias nada más, hermanos. Pero como cuando un niño ve a alguien que le da tanto gusto verlo, que se deja ir sobre él, ¿verdad? María fue y se puso, dice, a los pies de Jesús. Entonces, al sentarse María a los pies, traía un simbolismo, que María era una seguidora. María era una discípula, como lo dice Pablo mismo en la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Hablando Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Escuche esto: instruido a los pies de Gamaliel. ¿Qué es lo que quería entonces María? Ser instruida a los pies de Jesús. Qué tan importante dejarse ser instruido por el Señor. Pero ¿cómo va a ser uno instruido si no lee uno su palabra? ¿Cómo querer recibir la instrucción en tu corazón si no abrimos la Biblia? Solamente cuando venimos al templo. Cada miércoles, cada domingo, para algunos cada 15 días.
Hermanos, María supo priorizar, así como Pablo instruido a los pies de Gamaliel, María fue instruida a los pies de Jesús. Entonces María nos enseña que ella sí priorizó, porque la última parte de este pasaje de Lucas 10:39 nos dice que oía ella su palabra. Ella se sentó ahí a los pies a escuchar la palabra. Entonces en la vida debemos de darnos cuenta cuándo debemos de parar y solo quedarte quieto a disfrutar ese momento para poder oír la voz del Señor. Yo no sé si de repente te das tu tiempo para sentarte, incluso escuchar un buen mensaje de un buen predicador, porque escuchas la voz de Dios. Y para esto me lleva al Salmo 19, versículo 10, que dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Así debe de ser la palabra de Dios. Deseable más que el oro, hermanos. Y aquí me lleva a abrir un paréntesis y pensar: ¿qué es lo que escuchas por lo regular cuando estás en el trabajo? ¿Qué tipo de música estás escuchando en lo personal? Ahorita la música te excita a la violencia, a la infidelidad, al alcoholismo, a la drogadicción, a todo menos hacerte una mejor persona. ¿De qué te estás alimentando en tu persona? Yo hace años recuerdo que en una confraternidad de iglesia me tocó dar la clase de escuela dominical, hermanos, y yo ponía una imagen en el proyector. ¿De qué te estás alimentando? Y yo ponía un hombre con comida chatarra, refresco, papitas, sentado frente al televisor, físicamente comiendo chatarra y instruyéndose únicamente viendo cosas que no. ¿Qué es? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué son más deseables que el oro de lo que tú estás oyendo, viendo, escuchando? Yo no sé, pero esto nos debe poner a reflexionar que es necesario que la palabra de Dios sea deseable para nosotros. Y el ser deseable para nosotros, necesitamos entonces ya no practicar más el pecado, porque el pecado entorpece a que Dios pueda hablar a nuestra vida. No tener crisis emocionales en la vida, porque cuando tenemos crisis, dudamos del Señor. Debemos dejar las preocupaciones. Ya no leas simplemente por leer la Escritura. Todas estas cuestiones, cuando lo haces negativamente, niegan la obra de Dios en tu vida. Pero si lo vemos ahora, el lado opuesto, el lado positivo, debemos de desear la palabra con una misma actitud que dice el salmista, con una relación intrínseca con Cristo. El Espíritu Santo debemos dejarlo fluir en nuestra vida para bien. Y esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos una mente puesta en el Señor, o una mente renovada, como decía el apóstol Pablo. Necesitamos una dependencia de Dios en la meditación de la palabra. Meditar no solamente es leerla, sino decir: Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué necesitas que yo cambie? Necesito dejarla actuar la palabra en mi vida. Entonces, ¿cómo describe Jesús a María cuando vio que se sentó a sus pies? Pues la describe como toda una verdadera seguidora de Él. ¿Y saben por qué? Dejó a un lado los afanes, dejó a un lado los quehaceres, porque vio que eran innecesarios en ese momento. Dice Lucas 10:42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando dispones tu tiempo, tu espacio, tu vida, tus fuerzas, tu juventud, como sea, tu mejor parte no será quitada. Y podemos darnos cuenta, hermanos, sin que ni usted ni yo nos justifiquemos delante de Él, Dios usó a todos. Usó a Samuel desde una edad de 12 años cuando le llamó. Usó a Moisés a la edad de 80 años llamándole. Hay justificación para que tú y yo
queramos decir, Señor, no es mi tiempo, yo no puedo, tengo otras prioridades, tengo otras necesidades. No. Hermanos, sepamos escoger cuál es la buena parte. ¿Cuál de las dos va a escoger? No lo sé. Solo tú sabes qué es lo que escoges en el día a día de tu vida. Yo no lo sé. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quería María, la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que anhelas tú? ¿La comunión con su Hijo Jesucristo? Si no es así, te aconsejo que aprendas a escoger la buena parte, la cual no te será quitada, como lo dice el salmista. En el número 84, versículo 1 y 2 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Yo no sé qué parte vayas a escoger, pero aquí me exhorta que yo debo de anhelar ese tiempo de comunión con el Señor. Y el decir cuán amables son sus moradas, cuando vienes aquí, así de deseable debe de ser el que estés un tiempo con el Señor en comunión. Amén. Concluyo este mensaje. No sé cómo está tu tiempo con el Señor, como el de Marta, que en vez de disfrutarlo, dejando de lado sus preocupaciones, ella se estresó y perdió el objetivo principal de servir a Cristo, degenerándose en un ajetreo, y esto le llevó a que no tuviera una entrega total a Jesús en ese momento. La palabra es clara cuando nos dice que no podemos servir a dos amos. O dicho de otra manera, Lucas 9:62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, o es apto para el reino de Dios. Si tú ya pusiste tu mano y vas a comenzar a trabajar en el ministerio del Señor, no voltees hacia atrás. Esto quiere decir que Jesús prácticamente necesita una entrega total. Y Marta quería servir a Jesús de otra manera, pero esto no le funcionó. ¿Qué es lo que me invita entonces a mí María? Nos dice que ella prefirió la mejor parte. Y hay un canto cristiano titulado Prefiero a Cristo. Y yo sé que lo han escuchado, de Jesús Adrián Romero. Y las letras nos dicen, no busco una herencia, ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Escuche esto. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu sed. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Que ese sea el anhelo, porque fue lo que hizo María. Prefirió a Jesús. Y esta es la invitación. Que prefieras a Cristo, hermano, antes que todas las cosas del mundo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque gran enseñanza hay en tu palabra. No dudo que Marta quería servirte de la mejor manera, pero los afanes del mundo la agobiaron. Mas, sin embargo, María, en una actitud simple, en un anhelo ferviente, se puso a tus pies para oír tus palabras. Y es que nosotros anhelemos oír tu palabra, anhelemos ser tus discípulos, tus seguidores, dejando todos los afanes, porque esto pasará algún día, pero tu palabra no pasará, es eterna.
Enséñanos a escoger cuál es la mejor parte, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.